Me encanta cuando dice cuando se cumplió el plazo, porque Sí. eso quiere decir que todo lo que ha sucedido a través de la historia redentora ha sido el plan de Dios. Siempre. ¿Verdad? Lo que sucedió con Noé, lo que sucedió con Abraham, lo que sucedió con los descendientes de Abraham, Sí, lo que los sucedió con patriarcas. David, todo lo que ha sucedido en esa historia de redención, la cual la Biblia nos revela, ¿verdad? A través de miles de años, ha sido el plan de Dios. Un plan predeterminado. Un plan predeterminado, un plan de un Dios divino y soberano que está en control, ¿verdad? Y nada sale de fuera de su control. Amén. Cristo es todo para mí. Mi Salvador, mi amigo, mi guía. Cristo es mi verdad. Es nuestra guía, nuestro faro. Cristo es el Señor y Salvador. Nuestro protector, nuestro amparo, nuestra fortaleza. Es Jesús, el único que te lleva a Dios, el único camino, la verdad y la vida. No hay más ningún camino, es Jesús. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Estamos ya en la segunda semana de diciembre y la Navidad se está acercando con rapidez. La semana pasada estuvimos hablando de la redención prometida. Esta semana hablaremos de la redención cumplida. Vamos a examinar cómo Dios, por medio de su Hijo, llevó a cabo esta redención prometida. Y mi hermano, lo que Dios promete, Dios cumple. Ahora vamos a explorar uno de los misterios más profundos y hermosos del plan de Dios. Cómo Dios cumplió su promesa de redención a través del nacimiento de Jesús. Reflexionaremos sobre la plenitud de los tiempos, esa obra soberana y perfecta de Dios que preparó el camino para la llegada de su Hijo. Y tengo conmigo al pastor José Prado y vamos a analizar juntos el significado de que Cristo haya nacido de mujer bajo la ley y cómo esto asegura nuestra adopción como hijos de Dios. Vamos a pensar profundamente acerca de las verdades de la Navidad, no solo como una celebración, sino como el cumplimiento del plan eterno de Dios, un plan a través del cual Dios nos invita a descansar en la redención completa de Jesús. Así que si tienes una Biblia, busca Gálatas 4, del 4 al 5, y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Hay un viejo dicho que he oído que afirma: Dios nunca se adelanta, pero tampoco se atrasa. Siempre actúa en el momento preciso. Y no sé quién lo dijo ni dónde está escrito, pero estoy seguro que tiene raíces bíblicas. En Gálatas 4, del 4 al 5, el apóstol Pablo escribe: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. La semana pasada estuvimos analizando la necesidad de la redención debido al pecado y la muerte que habían entrado al mundo perfecto creado por Dios. Y a través de pactos con su pueblo, Dios prometió esta redención, una restauración a la vida y la plenitud que debían haber sido nuestras desde la creación. Y hoy vamos a comenzar a explorar cómo Dios cumplió esas promesas. Ahora, para hablar de esto, tengo conmigo hoy a un invitado especial, el pastor José Prado. Bienvenido al programa, José. Bueno, bienvenidos a todos los que están escuchando y es un placer aquí estar con ustedes. Ya yo me siento como familia, claro, no como invitado, porque ya ha sido varias veces. Sí, estamos juntos y... Más de un año ya, José, sí, que a cada rato
escuchamos tu voz y tú participas en estas conversaciones. Sí, es un gozo. Sí, es sí, un gozo sí. hablar de lo que Cristo ha hecho. Sí. Podríamos hablar de esto todos los días, ¿no es Sí. verdad? Sí. De hecho, eso es lo que hacemos aquí en El Faro, todos los días hablando de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, ¿verdad? Pues José, mira, esta promesa o estas promesas que hemos estado tratando la semana pasada, tú estuviste de hecho en un par de esas conversaciones, hablamos acerca de que estas promesas se hicieron a través de miles de años. No se reveló todo de una vez, fue poquito a poco que Dios fue revelando primero la promesa a Adán y Eva, después a Abraham, a Moisés, al pueblo de Dios a través de Moisés, a David, y entonces a través de los profetas más detalles, más y más. Pero la gente estaba esperando, anhelando. Eso creó una anticipación, un deseo de que llegara esa redención. Aunque en realidad ellos mismos, los que recibieron las promesas, no entendían precisamente lo que Dios pensaba hacer, pero ansiaban, anhelaban, esperaban. El apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 1, del 10 al 11, acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. En otras palabras, ellos buscaban, querían entender, pero no completamente. Y no fue hasta este momento que vamos a comenzar a hablar hoy que empieza a cumplirse la redención. Vamos hoy a hablar acerca del nacimiento de Cristo. De hecho, ya se acerca la Navidad, ¿verdad, José? Me imagino que en tu casa se están preparando y en la iglesia y todo. Sí, ya en la iglesia estamos comenzamos ya el advenimiento, ¿verdad? Sí. La celebración de que Cristo vino, ¿verdad? Y de que va a regresar. Viene otra vez, y que así viene es. otra vez. Así es. Sí. Y bueno, vamos a volver ahora entonces a este texto que leí al principio, Gálatas capítulo 4. De hecho, cuando yo le dije a José que íbamos a hablar de eso, me dice, prediqué de esto este fin de semana, así Sí. que está más que preparado. Sí, sí. Pero vamos a hablar de este pasaje y creo que con esto tenemos un bosquejo ya para la conversación. Sí, Está sí. bien claro, pero vamos a analizar la Navidad a la luz de este pasaje de Gálatas. Sabes, esto es uno de los pasajes navideños. Y vamos a decir navideños. Sabemos que la razón por la cual Pablo escribe este pasaje no es para celebrar la Navidad. Claro. Él escribe el pasaje porque hay una herejía que está siendo predicada en las iglesias de Gálatas donde Cristo no es suficiente. Sí. Cristo no es suficiente. Hay que añadir, ¿verdad?, a la obra de Cristo para poder tener una buena relación con Dios. Sí. Y sí, entonces Pablo nos lleva al nacimiento de Jesús y nos lleva a eso para enseñarnos cómo Dios cumplió lo que Dios había prometido, ¿verdad? Y es por eso que el primer versículo, el versículo 4, nos dice que cuando el tiempo había llegado, ¿verdad?, a cumplimiento. En la traducción mía lo dice de esta manera, dice, pero cuando se cumplió el plazo. Se ¿verdad? cumplió el plazo. El plazo. Sí. Lo que en verdad ese versículo nos está diciendo, ¿verdad?, es que el nacimiento de Jesús no es simplemente algo que sucedió sin Dios haberlo planeado, pero Dios tenía, a través de la historia de la humanidad, Dios había hecho un plan. Es más, la palabra nos dice que desde antes de la fundación del mundo, Sí. Él ya había hecho un plan de redención. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo se habían reunido y antes de crear al mundo, ellos ya habían determinado de que el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, iba a venir al mundo, ¿verdad?, a redimir pecadores y a adoptarlos como hijos de Dios, que es lo que Pablo nos dice aquí en estos versículos. Creo que podemos decir en este momento, es algo que hemos hablado antes en otros programas, pero la caída no fue una sorpresa para Dios. No. Tu pecado, mi hermano, no es una sorpresa para Dios. Dios lo conoce y Dios
siempre tuvo un plan para redimir. Sí. Y me encanta cuando dice cuando se cumplió el plazo, porque Sí. eso quiere decir que todo lo que ha sucedido a través de la historia redentora ha sido el plan de Dios. Siempre. ¿Verdad? Lo que sucedió con Noé, lo que sucedió con Abraham, lo que sucedió con los descendientes de Abraham, Sí, lo que los sucedió con patriarcas. David, todo lo que ha sucedido en esa historia de redención, la cual la Biblia nos revela, ¿verdad? A través de miles de años, ha sido el plan de Dios. Un plan predeterminado. Un plan predeterminado, un plan de un Dios divino y soberano que está en control, ¿verdad? Y nada sale de fuera de su control. Amén. Y eso nos trae a nosotros como aquellos que hemos recibido esa redención. Eso nos trae a nosotros una seguridad. Paz. Eso nos trae a nosotros, ¿verdad? Una paz sabiendo de que Dios conocía a José Prado antes de la fundación del mundo. Dios había determinado de que Él me iba a redimir a través del nacimiento, la vida, la muerte, la resurrección de su Hijo amado Jesús. Y que el Espíritu Santo lo iba a aplicar a tu corazón Sí. y a tu vida. Oh, qué maravilloso es pensar en eso. Sí, sí. Sí. Pues sí, fue cuando se cumplió, como dice, el plazo. Cuando se cumplió el plazo. O la plenitud de los tiempos, como dice en Sí. otros versículos. Es interesante la conexión con la primera parte de Gálatas 4, donde habla de que del heredero cuando es menor de edad, dice, no es nada diferente que un siervo, aunque sea el dueño de todo, pero dice, está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Y aquí, esta plenitud del tiempo, este plazo cumplido es como paralelo con esa idea de la edad señalada por el Padre. Sí. Y también eso nos enseña, ¿verdad? Y lo que Pablo le estaba enseñando a los Gálatas es que la ley, porque el argumento era que teníamos que añadir, ¿verdad? La ley mosaica a Cristo. O sea, creer en Cristo, pero después tenemos que añadir a Cristo todas las tradiciones, todas las leyes de purificación, ceremoniales. Sí, ceremoniales. Teníamos que añadir todas esas cosas a Jesús. Y Pablo les está diciendo, miren, es más, la ley es simplemente un guardián. Sí. Es como lo que le llamamos en inglés un babysitter. Sí. Una persona que está cuidando del niño, ¿verdad? Hasta que el niño llegue al crecimiento necesario, ¿verdad? Para que el niño pueda cuidar de sí mismo. Eso es lo que la ley es un guardián. Pero ahora que Cristo, cuando el cumplimiento del tiempo viene, Cristo entra. Y ya nosotros no estamos debajo de ese guardián. Pero ahora estamos debajo del Espíritu del Hijo que ha sido dado, puesto en nuestros corazones. Amén. El que grita, ¿verdad? Abba, Padre. Gloria a Dios. Pues dice, vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Vamos a hablar de eso, José. ¿Cuál es la significancia de esta frase que Dios envió a su Hijo nacido de mujer? Bueno, ahí vemos dos cosas, ¿verdad? Dios manda a su Hijo. Quiere decir que Jesús no comienza a existir cuando sale del vientre de su madre. Sí, habla de la preexistencia Exacto. del Hijo. Ahí está la preexistencia de Jesús, la divinidad de Jesús. Sí. ¿Verdad? Entonces, ahí vemos, cuando Él dice, nacido de mujer, vemos que el divino Dios, que siempre ha existido, ahora nace, se humilla, ¿verdad? Y nace a través de una mujer, y está hablando ahora de la humanidad de Jesús, ¿verdad? Sí. La encarnación de Jesús. Jesús toma cuerpo humano, Jesús, ¿verdad? Se humilla de tal manera que nace en un pesebre pobre, ¿verdad? Alrededor de animales, alrededor de polvo y tierra y excremento de animal, ¿verdad? Y, o sea, está hablando de cómo la humillación de Jesús, lo que el Padre pagó, ¿verdad? Y el Hijo sufrió
para redimirnos. Amén, amén. Tremendo. Sí, ¿y por qué es importante que Jesús sea Dios y sea hombre? Wow, esa es una pregunta bien fuerte. Pero mira, es importante, primero te voy a decir por qué es importante que sea hombre. Uh-huh. Es importante que sea hombre porque como nos dice Romanos 5, ¿verdad? Que el pecado entra al mundo a través de un hombre, ¿verdad? Así que de la misma manera que el pecado entra al mundo, la redención, la salvación, la vida eterna, ¿verdad? Tiene que entrar a través de un hombre. ¿Okay? Así que por eso es importante que Jesús toma un cuerpo humano, ¿verdad? Pero la razón por la cual es necesaria que sea Dios es porque todo hombre nacido de Adán está manchado, ¿verdad? Con el pecado original de Adán. Uh-huh. Todos tenemos la herencia de nuestro padre Adán y por lo tanto todos hemos caído. Todos estamos con una naturaleza pecaminosa, uh-huh, por la cual nosotros no podemos pagar la deuda de otras personas, porque pagamos la deuda nuestra. Pero Jesús es Dios, por lo tanto no está manchado. Por eso Él nace de una virgen, ¿ves? Porque Él no está manchado con el pecado original que todos nosotros estamos manchados, con la naturaleza pecaminosa. Déjame buscar en Hebreos 10. Me encantan estos versículos en Hebreos 10. En Hebreos 10, capítulo 5, hablando de Cristo, dice esto. Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo, a ti no te complacen sacrificios ni ofrenda. En lugar me preparaste un cuerpo. Aquí está Cristo hablándole al Padre. Dice, me preparaste un cuerpo. No te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes. Como el libro dice de mí, he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Amén. Entonces, es necesario que Dios el Hijo entre al mundo y Él tome este cuerpo y Él le dice al Padre, Padre, ahora yo voy a hacer tu voluntad, ¿verdad? Y no solo Él hace la voluntad, pero como nos dice Pablo en Gálatas 4, que acabamos de leer, no solo Él nace de mujer, pero Él nace bajo la ley. Bajo la ley. Que quiere decir, Cristo viene a cumplir, ¿verdad? Todos los requisitos de la ley en nuestro lugar y a pagar la deuda de nuestra desobediencia de la ley. Y otra vez, todas estas cosas se profetizaron, se prometieron. Isaías 53, tenemos al siervo sufriente, tenemos esta promesa de que el Señor echaría sobre él todos nuestros pecados y él moriría en nuestro lugar. Pero ¿cómo? Porque él no había pecado, porque él había sido obediente. Hablamos de la obediencia activa del Hijo en eso, que él cumplió, él hizo todo lo que Adán no había hecho. Él lo cumplió. Así es. Y por eso él viene a ser el segundo Adán o el último Adán, el postrer Adán, el nuevo Adán. Y en él todos nosotros, los que hemos puesto nuestra fe en él, somos parte de una nueva creación. Para mí es increíble la humillación de Jesús, ¿verdad? Cómo él deja a su trono y baja a este mundo caído, lleno de pecadores y de pecado, ¿verdad? De mugre. Y él toma un cuerpo, así como el de nosotros, con todas las debilidades. O sea, a él le daba hambre, a él le daba sed, a él le daba sueño, él se cansaba. Él sentía y era tentado al igual que todos nosotros. Más sin pecado. Más sin pecado. O sea, y después de eso, Él paga. O sea, Él paga el precio, la muerte. Él paga, ¿verdad? Él recibe la ira que nosotros
deberíamos de recibir por quebrar la ley de Dios. Sí, el único que no tenía que recibir ese castigo lo recibe, pero por eso tiene el poder para cancelarlo. Así es, así es. Gloria a Dios. Y José, ¿qué otro detalle podemos resaltar antes de que se nos acabe el tiempo? Dice la última frase, para que recibiéramos la adopción de hijos. Sí. Esa redención es para que recibiéramos la adopción de hijos. Ahora, hay una idea en el mundo de la paternidad universal de Dios y de la hermandad universal de todos los hombres. En otras palabras, que Dios es el Padre de todos y que todos somos hermanos. Pero quizás en un sentido genérico podemos decir que eso es cierto. Pero mirando lo que dice la Biblia, no todos son hijos de Dios. Así es. Es necesaria una adopción. ¿Por qué? Así es. Bueno, esto es increíble, Dani. Esto es increíble lo que acabamos de leer. Porque ustedes, si se acuerdan, cuando hicimos los programas que hicimos en los profetas, cuando vimos a Jeremías y vimos a Ezequiel y cómo el Señor dijo que iba a poner su espíritu en nosotros, ¿verdad? Bueno, aquí está el cumplimiento de eso. Sí. Porque aquí nos dice, ¿verdad? La palabra de que Él, en el versículo 6, nos dice que Él ha venido a poner el espíritu de su Hijo en nuestros corazones, ¿verdad? Pero eso es lo que la redención es. La redención no es simplemente un perdón de pecados. Imagínate, Dios podía haber simplemente dicho, Dani, yo te perdono. Y eso es todo. Y eso hubiese sido glorioso. Claro. Pero no lo deja ahí. Y una de las cosas que yo le dije a la congregación cuando prediqué sobre esto es, Dios no nos deja a nosotros como en una posición de enemigos potenciales. Ahora, yo quiero recordarles de que nosotros éramos enemigos de Dios. Sí. Efesios dice que nosotros éramos hijos de desobediencia. Hijos de desobediencia. Efesios capítulo 2. Creo que es versículo 3, nos dice hijos de Dios. Y Efesios capítulo 2, versículo 6 dice que éramos hijos debajo de ira. Sí, hijos de ira. Hijos de ira, ¿verdad? Así que la redención es, Dios toma enemigos, hijos de ira, hijos de desobediencia, ¿verdad? Y Él los redime para poner su espíritu en nosotros y para entonces nosotros ser sus hijos. Sí. Y para mí eso es increíble, Dani, porque muchas personas les hace falta la seguridad de su salvación. Muchas personas caminan y piensan, bueno, Dios me perdonó, pero ahora tengo que tener cuidado porque es posible que vuelva a cometer algo y una vez más me vuelva a enemigo de Dios. No. Dios te ha adoptado. Y ahí es donde nosotros vemos que no todo mundo es hijo de Dios. Todo mundo es creación de Dios. Dios creó a toda la humanidad, ¿verdad? Pero no todo ser humano es hijo de Dios. Si fuese así, no hubiese adopción. No hubiese adopción. Es más, Dani, esto es algo que yo sé que muchas personas no les gusta escuchar. Pero nosotros... Hay que decirlo. Pero nosotros éramos hijos de Satanás. Sí, sí. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Mi hermano, esa es la reconciliación. Esa es la redención que Cristo vino a llevar a cabo al hacerse uno de nosotros. Al nacer enviado por Dios de una virgen, de una mujer bajo la ley, Él ha llevado a cabo esta redención. Nos ha comprado con su preciosa sangre. Nos ha hecho por medio de la fe hijos de Dios, con su espíritu viviendo dentro de nosotros, un corazón nuevo, deseos nuevos, ahora parte de una sola familia.
cuán gloriosa es la redención cumplida por nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano, si estás escuchando hoy y eres ya creyente, descansa en esa redención. Descansa en eso porque eres hijo de Dios, adoptado. Saben que los hijos adoptados no se pueden regresar. Ya es tuyo. Ya. Y sabes, en esa cultura, en la cultura griega, romana de esos tiempos, el hijo adoptado tenía aún más derechos que el hijo biológico. Sí. Mi hermano, sí que si eres hijo de Dios, descansa en eso. Y si todavía no has puesto tu fe en Jesucristo, escucha el Evangelio. Cristo vino a vivir una vida perfecta que tú no podías vivir, a entregar esa vida en la cruz, muriendo en tu lugar para el perdón de tus pecados y para restaurarte una relación con Dios por medio de la fe. Esa relación con Dios te hace hijo de Dios y te da la esperanza, la promesa de vida eterna en Él. Pero es para los que creen, no es para los que asisten a la iglesia, no es para los que tratan de ser mejores personas. Esto es para las personas que reconocen su necesidad, la imposibilidad de salvarse a sí mismo, la imposibilidad de reformar sus vidas bajo su propio poder, pero ven la esperanza de la promesa en Cristo Jesús. Yo te invito hoy a poner tu fe en Cristo para recibir el perdón de tus pecados, la adopción como hijo de Dios, la esperanza de vida eterna. Hazlo hoy. Tu vida nunca más será igual. Créelo. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. Oremos para terminar. Padre, yo te doy gracias por tu plan perfecto. Señor, nos asombra considerar los detalles. Padre, como tú desde el principio tenías un plan y no te adelantaste, Señor. Padre, a tiempo, en el momento preciso, tú enviaste a tu Hijo a nacer de una mujer, a nacer bajo la ley. Señor, para redimirnos, para comprarnos de la esclavitud, del pecado y de la muerte, Señor, y adoptarnos, hacernos parte de tu familia, hijos, por medio de Cristo. Gracias por tu amor, gracias por tu sabiduría, Señor. Gracias por tu gracia que nos llama hacia ti. Padre, yo te pido por los que nos escuchan hoy, Señor, por el que ya te conoce, Padre, que descanse. Oh Padre, que viva con gratitud y amor, Señor, por lo que tú has hecho por él. Y para el que aún no te conoce, que hoy sea el día de salvación, que hoy ponga su fe en Cristo que vino por él, que vino a vivir esa vida perfecta, a morir en la cruz por sus pecados, a resucitar para derrotar la muerte y el pecado y darle vida eterna. Oh Padre, que hoy abran los ojos y crean. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie La Redención Cumplida. El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.